Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico como todos los lunes a las 10 de la noche y hoy con una invitada muy especial, la ministra de Justicia, Margarita Cabello. Ministra, muy buenas noches. Buenas noches a los dos. Es un placer para mí acompañarlos nuevamente en este programa tan visto por todo el mundo como es Consultorio Jurídico. Muchas gracias, ministra, y el placer es para nosotros. Y quisimos invitarla porque Colombia está atravesando por una circunstancia muy especial que tiene que ver con la justicia y en especial con el IMPEC. Usted como ministra de Justicia, ¿qué puede decir a los televidentes al respecto? Yo puedo decirle que frente a la circunstancia especial a la que te refieres, que me imagino cuál es, para mí fue muy sorprendente lo ocurrido y me hizo tener que hablar ante ustedes y ante el país completo y explicarles que el IMPEC tocó fondo, que nosotros lo hemos observado desde hace 3 meses que llegué al ministerio y que por esa razón estamos tomando medidas a mediano y a largo plazo y unas que yo llamo medidas de emergencia o plan de choque para poder solucionar de alguna manera los problemas que encontré y que no son nuevos en el IMPEC. En sus primeras declaraciones sobre el IMPEC, ministra, usted dijo que había unos profundos huecos. Esos huecos tienen que ver con la corrupción al interior de esa institución, ¿no? No solo corrupción, que también la hay lamentablemente en esta entidad y en muchísimas otras, a mi manera de ver por la pérdida de valores que tenemos en la formación que desde niños nos están dando tanto en las familias como en los colegios. Pero sí también en hacinamiento, en los temas de hacinamiento, por unos problemas de fondo que vienen desde hace muchísimos años, implican una problemática no solo para el IMPEC desde la visión que nosotros tenemos como ciudadanos, sino también para los privados de la libertad que están dentro del IMPEC y que están sufriendo unos problemas gravísimos en cuanto a lo que es la convivencia y los mínimos vitales para vivir con la dignidad humana que requiere cualquier ser. Ministra, pero adicionalmente ese problema circunstancial o coyuntural que es el IMPEC, miremos más profundamente, más ampliamente qué es la justicia. Nosotros tenemos más de 600.000 tutelas que se presentan por años en el país, tenemos congestión en todos los despachos judiciales. ¿Cuál es la propuesta o cuáles son las recomendaciones para la sociedad y para la rama judicial en general sobre la mejora en la justicia? Siempre ha sido una reclamación diaria de que hay que hacer reformas a la justicia porque no se cree en la justicia, los porcentajes de falta de credibilidad son altísimos, casi 70-80%, y entonces piden reformas. Yo desde que me posesioné como ministra de Justicia y del Derecho he manifestado públicamente además que no todo es reformas, que la problemática de congestión no es solo para conseguir más jueces, que tenemos que pensar más de una forma más amplia. Entonces, reformas de pronto sí, de carácter legislativo, actos legislativos pienso que muy pocas, reformas legales de pronto, reformas de ley estatutaria, pero más que todo, temas de administración y de gestión, por un lado. Reformas pequeñas son más importantes que las grandes reformas. Yo lo he dicho, no pretendo hacer o presentar un proyecto de ley con una reforma estructural grandísima porque es peligroso para mi forma de pensar. Pero sí estamos haciendo pequeñas reformas, todas orientadas hacia un lema que he querido darle al público y es justicia para el ciudadano. Justamente está realizando, Víctor Julio, la ministra por todo el país, algo que se denomina foros regionales, es precisamente socializando este tipo de pequeñas reformas. Así es, y he querido iniciar los foros con Barranquilla, por ser mi ciudad lógicamente, y con la Corporación Universitaria de la Costa, por ser mi universidad. Son foros para socializar todas estas iniciativas del Ministerio de Justicia, que no todas son reformas, y todas estas herramientas que se tienen para acercar cada día más al ciudadano a la resolución de sus conflictos de una manera ágil, pronta y oportuna, y ojalá sin tener que ir a las ramas judiciales. Precisamente, ministra, usted ha dicho algo muy importante. Tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico muchas herramientas que no utilizamos. Por ejemplo, la conciliación, el arbitramiento. Esas no son figuras que vale la pena rescatar. A eso me refería. Yo estoy tratando de querer socializar lo más posible, informándole a la ciudadanía que no tienen que ir cuando tienen un conflicto inmediatamente a un juez, ante un juez, que tienen muchos mecanismos, además que le van a dar paz y tranquilidad de solucionar sus conflictos, como son, por ejemplo, los mecanismos alternativos de solución de conflicto, arbitraje, conciliación, mediación, que sirven muchísimo. Y en eso estamos nosotros introduciendo reformas legales a esos mecanismos para que sean más rápidos, más ágiles y más cercanos. Pero al mismo tiempo nos toca socializar.
socializar la necesidad de que nosotros entendamos como colombianos que no todo puede ser conflictividad y polarización, que hay muchas maneras más prácticas de resolver un conflicto, y eso es entendiendo al compañero, entendiendo a la otra persona con que tiene un conflicto, para que puedan ponerse de acuerdo y resolverlo rápidamente. Inclusive entendiendo al contradictor. Pero ministra, hay otro asunto, no solo es un asunto de normatividad, no es un tema de normatividad y de alternativas como la conciliación o el arbitraje, también es un asunto y sobre todo de cultura ciudadana, es el problema de la sociedad enferma. Tenemos muchos presos en las cárceles, muchos internos, la gente está pensando siempre en megacárceles, los gobiernos, porque se necesitan, bueno, toda una discusión sobre la domiciliaria a partir del hacinamiento, en fin, todo este complejo sistema que tenemos, no solamente carcelario de justicia, sino de la dificultad que tenemos los colombianos. El ministerio tiene un proyecto que tenga que ver también con la cultura ciudadana desde el punto de vista de la justicia. Sí, tenemos muchísimas herramientas que hemos ido reforzando para introducir la cultura ciudadana. Y estamos pensando a partir del año entrante en también hacer unas campañas mediáticas de socialización para enseñarle al ciudadano que no todo es polarización y conflicto. Enseñarle al ciudadano que tiene que entender que puede arreglar sus problemas amigablemente con el contradictor. Entonces, en ese sentido tenemos esa parte. Tenemos también la necesidad de estudiar, y estamos muy preparados a fondo en las facultades de Derecho, en educar, en alterar un poco ese régimen de educación tan rígido y ponerlo más flexible para que el estudiante de Derecho entienda que además de ser abogado, es un ser que tiene que socializar y pensar en un bienestar social de sus compatriotas para no estar induciendo a sus clientes a resolver los conflictos frente a los órganos judiciales. Y dentro de ese contexto, ministra, hay una circunstancia que también es cuestionada por la sociedad, que es el llamado choque de trenes. Cuando una corte se invade la competencia de otra corte, eso genera también desconfianza entre los asociados. ¿Hay algún plan, algún programa para tratar de minimizar o eliminar ese choque de trenes? Sí, en las reformas legales que estamos presentando, estamos poniéndole mucha atención a ese aspecto. Ya en el proyecto de reforma que presentamos el 20 de julio de Código Contencioso Administrativo, se está hablando de bajar las competencias y empoderar a los tribunales, y que el Consejo de Estado, entre otras funciones que le quedarían, estaría la de ser más fuerte en la unificación de sus jurisprudencias. En el proyecto que tenemos, que estamos estudiando de reforma a la justicia, estamos pensando también en la necesidad de establecer el respeto por el precedente y la unificación de los criterios sobre precedentes en lo que llamábamos nosotros, que ya hoy por la amigable relación que existe entre las cortes se llamaba antes choque de trenes. Se está pensando en dos vías. Una podría ser que en la propia Corte Constitucional, cuando se presentaran las acciones de tutela, que es donde más se presenta esta situación, antes de resolver un caso, la Corte Constitucional, relativo a alterar una decisión judicial o una jurisprudencia de una de las otras cortes, llamara a escuchar a los magistrados o a los funcionarios de esa corte sobre la cual va a alterar la competencia, la decisión, y oírlos en audiencia antes de tomar una decisión que va a cambiar la decisión unificadora de la otra corporación. La otra podría ser una salita de unificación con diferentes magistrados de cortes para resolver ese tema en donde hay conflictos sobre una decisión que ha emitido una de las dos corporaciones. Gracias, ministra. Vamos a irnos a una pausa comercial. Recuerde que Consultorio Jurídico tiene un correo solo para que nos planteen temas que quieren tratar o que quieren que se traten en este programa, que es consultoriojuridico.caribe@gmail.com, y de igual manera un WhatsApp para que nos escriban. Queremos decirle a los televidentes que cuando regresemos, Víctor Julio, vamos a ahondar nuevamente en el tema del IMPEC y en el caso Aida Merlano en particular, porque como siempre socializamos el programa y hemos dicho que vamos a entrevistar a la ministra, algunos televidentes ya nos han escrito. Vamos a la pausa y ya regresamos.
Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Víctor Julio, el caso Aida Merlano, el caso del IMPEC. Lo dejaste planteado, Humberto, antes De la ida de comerciales. De la ida de comerciales, y queremos conocer la opinión de la ministra sobre este caso en particular. Pues ustedes ya han visto más o menos las noticias en estos días, y yo lo he reiterado, es una situación muy particular. No todos los días se escapa una persona condenada en primera instancia de la calidad de esta señora Aida Merlano, y lo digo así por cuanto que es una señora condenada en primera instancia por un tema de un delito electoral. Estamos en época electoral. La trascendencia de su huida, de su escape, tiene esa connotación especial. Además, es vergonzoso para todos nosotros como ciudadanos mirar ese espectáculo, que lo único que le faltó fue despedirse por las cámaras y decir adiós, ya me voy. Es vergonzoso porque es una burla contra el sistema judicial como colombiano. Un reality, ¿no? Como un reality. Parecía casi que burlándome y diciendo, estoy mostrando las vulnerabilidades de un sistema de justicia y de una democracia en nuestro país, lo cual obligó a que tomáramos decisiones fuertes en ese caso, porque no podemos dejar que un país como el nuestro sea objeto de burlas por una condenada por delitos tan trascendentales para el respeto por lo que es la ética y los valores, como es un delito electoral. Ministra, sin desestimar la responsabilidad del director del IMPEC y de la directora y subdirectora del Buen Pastor de Bogotá, también puede parecer como vender el diván, ¿no? La fiebre no está en las sábanas, el asunto es mucho más profundo. ¿Qué hay que hacer? Es cierto, es cierto. De todos modos, los que estamos en funciones públicas tenemos una responsabilidad política también en el manejo de nuestras instituciones, y eso influyó un poco en esta decisión de la destitución, más que todo del general del IMPEC, quien es una persona correcta, tengo que decirlo, pero había una responsabilidad de atención y de manejo muy especial y muy puntual, porque ya en los medios había salido la condena a esta señora, y por lo tanto había que estar muy atento a cualquier cosa. Eso es parte de una función pública de nosotros como directores de las instituciones. Y la directora y subdirectora de la Buen Pastor hay una responsabilidad más directa, por eso, mientras concertamos la renuncia con el director del IMPEC, solicitamos la declaratoria de insubsistencia de la directora y subdirectora de la cárcel Buen Pastor. Perdón, no entendí. ¿Concertamos? ¿Cómo es lo de concertar la renuncia? Conversamos, yo conversé con el señor director del IMPEC, el general William Ruiz, y era necesario que renunciara por las circunstancias tan de show del escape de la señora, y escandalosa de la señora Aida Merlano. Doctora ministra, este es un tema muy importante y de mucha actualidad, pero hay otros temas también que interesan a la sociedad, que es no solamente la congestión en las cárceles y el hacinamiento, sino en la rama laboral, en la rama civil, en otras ramas del derecho, también la congestión de los procesos. La tutela ha servido para seguir contribuyendo, ya hablamos de esos mecanismos alternativos que podremos utilizar, pero mientras se hacen esa reforma a la justicia, esos términos a veces tan demorados que tenemos en las otras ramas del derecho, ¿hay alguna otra propuesta del Ministerio de Justicia? En la reforma que estamos haciendo al Estatuto de Arbitraje, también reducimos plazos para que sea más ágil el arbitraje que se estaba demorando en la etapa preliminar. En la etapa antes de la primera audiencia había mucha demora, porque los términos en el arbitraje se cuentan a partir de la primera audiencia de trámite. Entonces, en esa reforma que ya presentamos también el 20 de julio, reducimos plazos, pero algo más importante, introducimos mejoramientos en la justicia, en el arbitraje social, que es un arbitraje gratuito y autorizado para procesos, para personas de estratos bajos, en donde van a tener la posibilidad de acudir ante los árbitros para resolver sus conflictos más rápidamente. Y te termino con esto. Evidentemente las tutelas son el 30% del movimiento de los despachos de los procesos judiciales en el país por año. Sería importante, yo creo que es hora de hacer una reforma a la tutela, pero políticamente y desde el punto de vista social hay que tener mucho cuidado, porque la sociedad completa cree en la acción de tutela. Y podrían pensar que cuando yo hablo de reformas a la tutela es porque quiero quitarle su importancia, su trascendencia dentro del giro ordinario de las conflictividades en el país. Y lo que yo quiero en realidad es analizar lo que ha pasado en este tiempo, quitar lo que fue malo o lo que ha sido malo en la tutela que ha congestionado, y dejarla solo para lo específico y lo concreto que debe ser la acción de tutela, los derechos fundamentales precisos. Pero tenemos que ir con calma, porque, repito,
la joya de la corona es la tutela, ha dado muy buenos resultados y hay que hacerle entender a la sociedad cómo lo vamos a hacer para que no vaya a haber angustias en ese caso. Cuando pueda aparecer algo menor, por ejemplo, que la tutela la resuelva el juez natural, si es un asunto de seguridad social o laboral, que lo resuelva un juez laboral, pero poner a un juez de otra jurisdicción, resolver controversias en 10 días, puede cometer errores más fácilmente. Y está ocurriendo eso exactamente. Y una de las propuestas, por ejemplo, sería que no se pudiera presentar acción de tutela contra decisiones judiciales en el curso del proceso, sino solo al final. Hemos encontrado que en un solo proceso se presentan 10 y 20 acciones de tutela en cada decisión que va tomando el juez. Entonces, ¿por qué no esperar a la decisión final y ahí presentar la tutela sobre todas las dudas que podían presentarse? O sea, hay una serie de propuestas muy buenas que nos ha dado la academia, los litigantes que se han estudiado en la propia rama judicial, pero tenemos que tener el momento propicio para poder presentar ese tipo de reformas judiciales. Ministra, en la reforma que se hundió, que se cayó hace poco, había un punto que hablaba y daba una sensación de ingenuidad, como estaba propuesto, de probidad y transparencia, que es obligante de un funcionario público. ¿Por qué se planteaba como un reforzamiento de valores cuando sabemos que tenemos un problema profundo, ético, en Colombia, si eso no está en los códigos establecidos ni hay nada que establezca cuál es el nivel ético de alguien, a menos que sea su comportamiento y sus fallos en el caso de un funcionario? ¿Cómo era esto de exigir probidad y transparencia si eso es lo normal, lo que debe ocurrir? Evidentemente, eso es lo que se espera de todos los funcionarios judiciales y de todos los que están al otro lado de la baranda, los abogados litigantes. Pero el tema de desvalorización que existe hoy no en nuestro país, en el mundo entero, implica en que la normatividad tenga que preocuparse un poco por establecer requisitos o requerimientos en donde se acredite o se exija la probidad dentro del ejercicio de la función judicial o del ejercicio de la resolución ante entes del Estado, que también hay de las controversias judiciales. Esa es la verdad. No deberíamos por qué tener eso, pero nos toca empezar a plantear la presentación de presupuestos que nos ayuden un poco a estar pendientes y exigir esos requisitos esenciales de cualquier ser humano y más en el derecho dentro del ejercicio de la función judicial. Y en la Administración de Justicia. Vamos a irnos a otra pausa comercial, regresamos un instante a Consultorio Jurídico con la Ministra de Justicia. Ya volvemos. Regresamos a Consultorio Jurídico. Recuerden que tenemos un correo para que nos escriban, es el consultoriojuridicocaribe@gmail.com y un WhatsApp solo para que nos escriban, 303-97-1858. Estamos con la Ministra de Justicia. Con la doctora Margarita Cabello. Doctora Margarita, hay algo también para que usted nos oriente, y sobre todo a la sociedad. La forma de elegirse los magistrados, la demora en tomar las decisiones, en quedarse con un número casi que insuficiente para tomar unas decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con la elección del fiscal general, que tienen en interinidad funcionarios. Dentro de esa reforma de la justicia, ¿ya hay algo para agilizar ese trámite? Dos cosas podría decirte. Una, muchos de los propios magistrados solicitan que se les quiten esas posibilidades que tienen de elección de candidatos a instituciones distintas a la propia rama
y que con eso se acabaría con lo que algunos han llamado politización de la justicia y preferirían que ellos simplemente se dedicaran a resolver sus casos. Otro grupo nos dice, que estamos estudiando en las reformas, que es necesario para lo que hizo la Constitución del 91 de la ponderación o equilibrio de poderes y que se hace necesario. Ahí está esa discusión y nosotros estamos en este momento analizando con las Cortes cuál de las dos medidas incluimos en el proyecto de reforma. Eso por el lado de la problemática de la elección. Y por un segundo punto vienen los problemas internos o la manera como internamente las Cortes resuelven sus temas de elección, que es lo que estamos en este momento presentes. Evidentemente, acaba de salir en estos días otro magistrado de la Sala Penal, el doctor Luis Guillermo Salazar. Eso implica que quedaron 17 magistrados. Por lo que yo he conocido, por lo que estuve en ese sector, a veces se complica un poco el escoger a la persona idónea como compañero porque ellos miran dos elementos. Un elemento es la capacidad o formación que tiene el candidato y otro que miran mucho y es la calidad humana para trabajar en conjunto y en grupo de ese mismo candidato. Porque es importantísimo, todo se decide en grupos y un mal elemento desde el punto de vista subjetivo y de personalidad afecta la rapidez de las decisiones. Y esos dos elementos generan muchas veces demora en la decisión correcta. Y ahí estamos en ese punto ahora mismo. Pero yo sé que ellos tienen la conciencia de institucionalidad y que así sea que queden 16, ellos se sientan en un momento, asumen sus responsabilidades como siempre las han asumido y terminan eligiendo. Muy bien, ya casi para terminar, Víctor Julio, me imagino que usted todavía tiene muchas más preguntas para hacerle, pero se nos acaba el tiempo para hacerle a la ministra y yo quiero formularle una antes que Víctor Julio intervenga. Ministra, ¿qué expectativa pueden tener los colombianos ante estas crisis, no solo la penitenciaria, de otro tipo que se han presentado en la justicia? No, en 1 minuto, 2 minutos no es tan fácil decir todo lo que tenga que decir, pero hay muchas expectativas por lo que usted diga. No, lo importante es que mi decisión fue, ojalá no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con Aida Merlano. Hay que estar muy atentos para que eso no se dé. Confío en los organismos de inteligencia y en los organismos penales de nosotros. Y segundo, que el Ministerio de Justicia y el Derecho está trabajando por una frase clave: justicia para el ciudadano, la base. Yo sé que la cúpula de la rama judicial o del sector justicia es importante, pero la base para mí es lo fundamental y todas nuestras herramientas y nuestras iniciativas van encaminadas hacia resolverle rápido las preocupaciones al ciudadano del común. Doctora Margarita, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Le deseamos éxitos en el Ministerio de Justicia, que sabemos que está en muy buenas manos, y gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a ustedes como siempre. Y a ustedes, televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.